Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Atiel Carrillo y en nombre del Centro Venezolano Americano del Zulia CEBAS, queremos darles a todos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de nuestro programa Encuentros con el Arte, iniciando hoy nuestro ciclo de charlas para este año 2022, destinadas a promover el conocimiento y el interés por las artes. Pero antes de dar inicio con este evento de esta mañana, vamos a entrar un poco en contexto y a dar las razones y los propósitos por los cuales nos encontramos aquí. Y es que marzo, por ser el mes de la historia de la mujer y por ser el mes en el que se conmemora y fomenta el estudio y la celebración del papel vital que ha tenido la mujer en la historia universal, realizamos este tipo de actividades en nuestro Centro Binacional para reconocer ese aporte, el aporte de las mujeres a las culturas de Venezuela y los Estados Unidos. Es por ello que hoy les traemos el foro Gertrude Goldschmidt y Louise Bourgeois, línea, espacio e instalaciones, con el cual rendimos homenaje a dos destacadas y talentosas artistas contemporáneas, quienes rompieron los cánones del arte con sus propuestas vanguardistas, haciendo uso de todo su ingenio y creatividad a través de diversas técnicas y expresiones artísticas. Para hablar sobre este interesante tema, hemos invitado a dos expertos en el área, como lo son Josefina Manrique, curadora de la colección de la Fundación Gego, y Jimmy Llanes, museólogo y curador internacional. Agradecemos, por supuesto, a la Fundación Gego y a nuestros ponentes por el apoyo brindado en la realización de este evento. Y bueno, para comenzar, vamos a dar una breve descripción de quién será nuestro primer ponente. Estamos hablando de Jimmy Llanes. Él es profesor universitario de las cátedras Investigación de las Artes y Museografía. También es exdirector de extensión de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia. Es curador, museógrafo y especialista y defensor del patrimonio cultural y natural. Ha sido distinguido con varios reconocimientos nacionales e internacionales en las áreas de museología, museografía y patrimonio natural y cultural. Tiene en su haber la curaduría general de más de 250 exposiciones de diferentes manifestaciones de las artes, ciencias y manifestaciones también sociales. Así que, profesor Jimmy, estamos honrados de contar con su participación esta mañana. Las pantallas son todas suyas y nosotros quedamos todo oídos. Ok, muchísimas gracias. Cuando a uno le recuerdan todas estas cosas de lo que uno ha venido haciendo en el transcurso, yo de 47 años con 62 años de edad, aún uno no se lo cree, ¿no? Pero muchísimas gracias por lo que has anunciado y muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes en esta mañana donde vamos a de alguna forma a lograr que ustedes mismos generen el conocimiento a partir de una fundamentación que solo uno maneja por ocioso en lo profesional y por creer mucho en artistas y en expresiones y en corrientes y en contemporaneidad. Y nos toca hablar nada más y nada menos de la gran maestra de la retícula, de la gran maestra Gego, venezolana, y me toca hablar de alguien muy especial para mí, quien fue sumamente especial en mi vida como estudiante, como investigador, que lo fue la gran Louise Bourgeois. Yo puedo comenzar ya, ¿no? Louise Bourgeois, voy a decirles algo. Voy a decirles cómo enfoqué esta ponencia. De Louise Bourgeois hoy en día se ha hablado muchísimo. Van al internet y van a conseguir miles de trabajos críticos, que es muy importante. Miles de trabajos informativos donde expuso muchas páginas sobre la biografía y obra de Louise Bourgeois. Así que los invito a navegar por ese mundo maravilloso de Louise Bourgeois. Pero yo no voy a hablar del tan mundo maravilloso que tuvo Louise Bourgeois. Yo voy a enfocarlo precisamente en todas esas vivencias que tuvo Louise Bourgeois como para conformarse como mujer y conformarse como un ser humano que busca una resiliencia a partir de las artes y la logra. Louise Bourgeois es conocida como una escultora contemporánea, como una de las más famosas del mundo. Acá en Occidente, lamentablemente, y digo lamentable porque hace 20 años yo no soy artista, yo soy obrero de los artistas, así como bien lo dijo
lo dijo Pedro, que soy curador, soy museólogo, soy museógrafo, soy un investigador. Pero los investigadores, cuando ya tienen muchos años en esto y vienen de una familia que sí es artística y que todo lo que me rodea en mi infancia, en mi adolescencia, son las artes, mi casa quedaba detrás del patio del Lía Bermúdez, diagonal a la Toulouse-Lautrec, a 2 cuadras del Centro de Bellas Artes. Fui novio de la hija de Ofelia Soto cuando teníamos apenas 14 años, noviecitos. Lo que quiere decir que yo también viví un entorno de las artes y bueno, y me tocó despedir el Millennium en la isla de Aruba con una extraordinaria exposición que curó Elvis López, director del Atelier 69, e hice un performance de Luis Bourgeois. Luego viajo a París y me entusiasmé tanto con el asunto que comencé a hacer guiones y preparé 5 guiones de performance y regresé a Venezuela y aproveché el proyecto importantísimo que hizo Lourdes Peñaranda y Elsie Sabarce, 2 artistas de acá del estado Zulia. Inclusive Lourdes Peñaranda fue presidenta y directora del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, y me pidieron cerrar el primer N incidente, así se llamaba su proyecto, y lo cerré con esos 5 personajes que trabajé en París para hacerlos como performance. Yo estaba muy impactado porque el primer de los personajes era Luis Bourgeois, por la relación que me unía a la artista. Y a su vez invité a 2 artistas también muy importantes del Caribe holandés para que participaran junto conmigo en esas performances. Una de ellas era también una investigadora sobre la obra de Luis Bourgeois y por eso yo comencé a tener un contacto comunicacional con Luis Bourgeois. Puedo decir que pude hablar con ella. Y eso me honra muchísimo. Y déjenme decirle algo, nuestras conversaciones no eran nada intelectuales, eran conversaciones te tomaste la medicina, saliste a caminar, ¿cómo va la vida? Creo que eso para Luis Bourgeois era mucho más importante que hablar sobre la obra, porque ella tenía un proceso creativo muy convulsionado, tan convulsionado como lo fue su vida. Pero Luis Bourgeois, Luis Josephine, así se llamaba su mamá, nace en la ciudad de París, es francesa, en el 1911. Y sus padres, ok, yo voy a hacer algo, perdón. Voy a mostrar también mis diapositivas cuando mi mouse comienza a funcionar. Ok, voy a hacer un sharing de pantalla y voy a presentar aquí mi diapositiva. All right. Ya va a salir, un momento. Share. Ok. Y yo aquí le voy a poner una presentación. Estoy aprendiendo la lección, Jesús, ¿te das cuenta? Ahora hay que esperar que se reanude esa presentación. Bueno, pero como les iba diciendo, mientras se reanuda la presentación, ahí estamos, ¿ok? ¿Lo ven bien? ¿Sí? Ok. Bueno, en su familia estaba muy estrechamente relacionada con el negocio textil. Tenían una textilera, un telar, donde inclusive, además de restaurar tapices del medieval o del Renacimiento, también tenían hacían gobelinos, hacían también tapices, lo que quiere decir que tenían un espacio galerístico y tenían un espacio de venta también de lo textil. Pero esa circunstancia marca profundamente el trabajo de la creadora, que a lo largo de su vida incluye tejidos, incluye lanas, incluye redes, especialmente gran parte de sus obras. Redes porque, bueno, tejido produce red de tejidos, pues vamos a llamarlos telas entretejidas. Y semióticamente es muy interesante porque semióticamente significa que arma textos, lo que quiere decir que esa es la gran respuesta del arte contemporáneo. El arte contemporáneo no se arman discursos, se arman textos.
Ahí vemos a Josephine, su mamá, que fue una mujer enferma en el 1930, le dio la famosa gripe española, por tal motivo que tuvo que ser cuidada, ¿no? Pero a su vez también ingresaban en ese entorno familiar acomodado y protector. eh, eh, Era también a su vez muy inestable y en 1921 ella contrae la gripe española y por tal motivo cae gravemente enferma y luego se contrata una profesora de inglés que se llamaba muy importante en todo lo que es la historia de Louis Bourgeois, que se llamaba Jardine Gordon Richmond. Jardine trabajó como profesora de inglés de todos los hijos de Josephine y Louis, así se llamaba su papá, pero se convierte en la amante del padre de Louis Bourgeois y para colmos vive grandes temporadas, por el hecho de ser profesora y amante ahora, en la casa familiar de Louis Bourgeois. Louis Bourgeois tuvo que convivir con una madre enferma y con una eh, ay Dios, y yo no voy a decir esa palabra, sí, amante, pero iba a decir otra cosa en los tiempos de Lucinchi. Bueno, este, Chardy se convierte en la amante de Luis, el padre, y pasa esas temporadas, y eso va a complicar el carácter de Luis Bourgeois. Uh, y va a haber se despierta como un sentimiento de pérdida de sus seres queridos, como era lógico. Sus esculturas de araña, y voy a mostrar, bueno, mira, eso es parte de lo que era un telar en aquellos tiempos. Estamos hablando de 1910 a 1920, y bueno, eso es una de los gobelinos hoteles que ellos restauraban o vendían en sus galerías. Pero aquí está la famosa araña que todos queremos ver porque todos conocemos prácticamente esa araña, admiramos esa araña y sabemos que está el signo de la identidad de Louis Bourgeois. Esa es la impronta que se conoce más en Occidente de Louis Bourgeois. Eh, Como muestro en esta imagen, esto ella lo realiza en homenaje precisamente a su madre que era tejedora y por eso se convierte en la seña de identidad de la bourgeoisie. Y ha sido llamada a partir de ello como la mujer araña o como la madre de las arañas. Con solo 12 años de edad, ya su padre le pide que empiece a colaborar con el taller y con eh, eh, y con el negocio familiar, pues, o sea, creando lo que más sabía hacer, que era dibujar. Entonces creaba los dibujos para los tejidos, para los tapices. Y ella comienza a combinar ese trabajo con educación. Entonces se dedica a cuidar a su madre, se dedica a la educación, se dedica al diseño, pero sufre la madre una recaída en 1932 y es allí en ese año cuando se gradúa Louis Bourgeois de filósofo. La muerte de su madre hace que caiga en una fuerte depresión de la que decide salir a través del arte, buscando la resiliencia, buscando lo que hoy en día llamamos arte terapia. Deja los estudios y entra en un contacto con aquellos talleres que entonces hacían bulla en Montparnasse y en Montmartre. Y comienza a conocer otros artistas franceses e inclusive comienza a trabajar en algunos talleres de ellos. Pero nada de todo eso le cambió a ella la opinión y se inscribió en la universidad, en la Sorbonne, en la École de Louvre, en la de Bellas Artes, y ahí comenzó a asistir a los verdaderos talleres de artes donde ella comienza a, a tener una formación académica, pero a la vez una gran participación y termina siendo inclusive docente de los talleres de la École du Louvre, la Escuela de Bellas Artes del Museo del Louvre. Fue en su trabajo la escultura la que la definió en su vida.
y los trabajos eran totalmente autobiográficos, es decir, siempre enalteciendo el cariño, el amor que le profesaba a su madre tejedora. Pero a veces hablaba de las infidelidades y la dictadura que tenía que vivir sometida de su padre. Luis es conocida brutalmente como persona muy honesta, con un humor negro y un cinismo bueno, era el resultado, por supuesto, de una vida de engaños y de mentiras que vio de primera mano en su hogar en relación de su padre con su madre, lo que marcaría para siempre la vida y la obra de Louis Bourgeois. En 1938 da varios cambios. Uh, hay varios cambios, solamente en ese mismo año hay varios cambios. ¿Por qué? Porque Louis Bourgeois estudia con, creo que me pasé, esa es la escuela del Louvre, esa es la escuela del Louvre del Museo del Louvre, la escuela de Bellas Artes. Y luego antes estaba, esa es Louis Bourgeois con una de sus primeras arañas. Fíjate que no es tridimensional, pero no es de base, no es de área que se sostenga del piso. Ahí ya el araña estaba haciendo sus funciones de subir y bajar como bien la conocemos y de hacer su telar. Pero entonces en ese 1938 estudia con Fernand Léger, fue el destacado pintor cubista, quien le dijo en una clase, esto es muy importante y esto lo van a conseguir en todas las biografías y en todo lo que se ha escrito de Louis Bourgeois, porque esto le cambió el mundo a Louis Bourgeois. El maestro Fernand Léger, el destacado pintor cubista, le dijo en una clase, esto es textual lo que estoy diciendo, no lo inventé yo, esto es textual, le dice en una clase que ella no era pintora, que ella era escultora. En ese mismo año se desvincula de todo el negocio familiar y Louis Bourgeois monta una galería al lado exacto de su matrimonio, y también allí es un hecho sumamente importante porque se casa con Robert él es Wallwater o Wallman, Wallwater, porque es muy importante este matrimonio, matrimonio hecho con amor, pero es porque él era un crítico de arte, una persona que influía mucho en el mercado de las artes y porque fue todo un gran, fue un intelectual, pero a su vez participó en juntas directivas de diferentes museos, fue un gran activista de la museología en aquellos tiempos, bueno, traducida pues en la relación pues del arte con los mercados y en la relación del arte con los espacios expositivos. Y eso hace pues que se muden a New York, a los Estados Unidos. Allí viene otro cambio muy grande porque viajan ya estando en Norteamérica. Louis Bourgeois se enrola inmediatamente en The Art Student League of New York. Ahí pueden ver, bueno, una ilustración de la fachada. Hoy en día sigue existiendo The Art Student League of New York como una gran escuela de artes plásticas que tienen los Estados Unidos. Es así como la comparan como la Juilliard School, que es también una gran escuela de música neoyorquina. Pero una vez estando y enrolada allí, entonces se interesa por el grabado. Es allí otra cosa sumamente importante, que todo el mundo, todos conocemos y queremos la identidad que nos hemos creado de Louis Bourgeois, que son las arañas. No se preocupen, yo les voy a pasar no menos de 7 diapositivas de 7 arañas diferentes, distribuidas diferentes en el mundo. Pero yo no quiero que se lleven una Louis Bourgeois que tenga esa imagen de la araña exclusivamente, porque Louis Bourgeois para ella fue sumamente importante, las artes gráficas, el grabado, la acompañó toda su vida, toda su vida. Entonces, a lo largo, y toda su vida y de su fecunda trayectoria, ¿no? Ella, a través de la gráfica, volcó la escala íntima, muchas de las mismas preocupaciones personales y artísticas de su escultura.
como ávida experimentadora, utilizó una gran variedad de técnicas de impresión. O sea, ella incluyó lo que llamó en las técnicas punta seca, bueno, lo que se llaman las técnicas gráficas, punta seca, agua fuerte, relieve, litografías, técnicas que nunca abandonará durante toda su vida. La ironía y la sensualidad, la ternura. Esto que está acá que voy a leer no es mío tampoco, es textual, proviene de una exposición que se hace de grabado muy importante en el MoMA, así que discúlpenme. No tiene autor, por tal motivo no lo puedo citar, pero sí viene de ese texto de catálogo de la, de la exposición. Y disculpen, porque debe tener autor, lógico, fue escrito por alguien, pero lamentablemente no lo tengo a la mano. Pero tengo esto que es mucho más importante y que sé que el autor le encanta, ¿me entiendes?, que se hable en este tipo de conferencias. La ironía, la sensualidad y la ternura comparten protagonismo con la rabia, la agresividad y la tristeza del artista que el artista muestra descarnadamente en toda su obra. Referencias a la sexualidad, a su condición de mujer, a una fuerte crítica a los valores masculinos encarnados por la figura paterna, son una constante en sus creaciones. En ocasiones, el trabajo de Bourgeois puede llegar a perturbar al espectador. La artista era consciente de que producía tal efecto en el público y jugaba con ese poder. Ella misma afirmaba que un artista es capaz de mostrar cosas que otras personas les aterraría expresar. Precisamente el hecho de atreverse a ir más allá de lo establecido en el mundo de las artes la convirtió en una pionera en su campo. Cuando hablamos de grabados, hablamos de estos grabados reconocidos de la madre y el hijo, presentado en el MoMA. En esa oportunidad hablamos de esta obra muy interesante, de estas obras de grabado. Pero esto la acompaña a ella. Pero cuando hablamos precisamente de una artista que era capaz de mostrar las cosas que otras personas le aterraría expresar, hablamos, ¿me entiendes?, de una serie, bueno, la podemos identificar con una serie de mutilados que mantuvo también a partir de esa relación con el taller de su padre y con la vida que le produjo pues la crianza con su padre. Voy a pasar rápidamente estas porque para que vean, pero sí. Bueno, ya yo había hecho la reducción de imágenes. Ok. La obra de Bourgeois nace como resultado de una necesidad de registrar sus propios estados de ánimo. No estableció nunca una separación entre lo que era el arte y la vida, puramente autobiográfica. Su obra fue también su medio definitivo de catarsis, de ese lograr lo que hoy en día llamamos resiliencia y canalización de todos sus instintos primarios al descubrir desde una edad temprana que mediante la labor manual podía sosegar los sentimientos de impotencia que la dominaban en su interior. Así ella misma afirma: no soy lo que soy lo que hago con mis manos. Durante esos años, investiga la tridimensionalidad en el arte. A mediados de la década de los 40, su primera serie de esculturas en madera, tótem, de forma estilizadas e inquietantes. En 1945, eso de tótem tenía una fotografía que no sé por qué no apareció aquí, pero sería bien importante verla. No la incluí. Lo que pasa es que yo hice una reducción de imágenes para no ocupar tiempo. En realidad con los tótems habían unas cosas que se llaman cuando se encajan una cosa con otra que calza. Esas cuencas que encajan, que esas cuencas, ¿no?, que encajan.
bueno, así hizo ella. ¿Se acuerdan los esquineros de las obras de arte cuando le colocan para que no se dañen las puntas de los marcos o las puntas de las telas, etcétera? Bueno, ella hizo con eso de madera e hizo un tótem. Les estoy regalando así como que la imagen a partir del verbo porque pensé que tenía, y es muy importante que se viera y que se vieran otros tótems, pero discúlpenme eso. El asunto aquí es que estuvo en contacto con figuras tan importantes como estamos viendo una obra de Rothko, y como podemos ver una obra de Kunin, que también fue otro artista que no es que influyó, sino que conoció en los Estados Unidos. Bueno, vamos a identificar más a Pollock, que también, pero no fueron personas que influyeron en su obra, sino que fue los personajes con los cuales ella estableció una relación interesante como artista, entre artistas, y a su vez, bueno, porque vivía en Nueva York, pero su obra se mantiene totalmente alejada de las encorsetadas propuestas, como las llamaba ella, abstraccionistas, para mostrar un universo que fuese mucho más carnal, mucho más inquietante. Louis Bourgeois desarrolló siempre un imaginario periférico, es decir, a escuelas y tendencias a las que trascendió creando una trayectoria artística íntima y fascinante. En el 90 viene el boom de las arañas y es todo lo que voy a hablar de ellas. Aquí tienen arañas, aquí tienen otras arañas. Por cierto, esa es la araña que está en el Reina Sofía, que no es estéticamente, no es tan comparada como con las otras arañas. No voy a hablar mal de esa araña porque yo la quiero mucho. Pero bueno, hay que verle también que es muy diferente. Se ve que son de las primeras arañas y muy diferentes, por ejemplo, a la que está en el Guggenheim. Mira qué hermosura esta, la de Corea del Sur. Hermosísima. Esta que es muy particular porque, bueno, ya la obra aquí habla de las famosas celdas. Entonces ahí incluye una araña que viste toda esa celda. Y esa celda es el circuito de Louis Bourgeois en el telar, en identificación con su relación paterna. Um, y aquí esta obra también es bien interesante, que esto lo pasamos como obra grabado. Esta es la famosa obra que se llama Oda a Eugène Grande, que por supuesto viene de esta referencia del gran escultor Honoré de Balzac, ¿no? Vieron que estoy hablando muy afrancesado, pero es que tengo a Víctor Fuenmayor al lado del Chevalier de las Artes y de las Letras de Francia, y bueno, y hay que estar más o menos a su nivel, pero sé que algunas cosas no las estoy pronunciando bien. Así que muchas gracias, maestro Víctor, por estar presente, al igual que todas las personas hermosísimas, las 35, 40 personas que estamos en estos momentos. Les pasé ya todas esas arañas, pero también les estoy hablando de esta impresión tan particular que teniendo 96 años, y que moriría un año después, por cierto, esto es el arte que sanó las heridas del alma de Louis Bourgeois. Como todas las terapias, nunca acabó de darle alta y llevarla a la felicidad absoluta. Hay unas palabras con las cuales finalizo y tiene que ver mucho con relación a esto que le estoy diciendo. Algo muy particular de esta obra que parece muy insignificante son sus detalles. Así que ahí lo ven. Toda la obra contiene textos. Ahí se dan cuenta la gran relación semiótica entre lo que representa el tejido y el texto. Y ahí tienen una representante del tejido como referencia familiar, pero a su vez de tejer siempre sus textos a partir de la madre araña. Hay algo bien interesante también que ella dijo que ella, no voy a decirlo textualmente, lo de Louis Bourgeois, no soy estúpida, solo soy infeliz. Ella se descubrió, pues, que en los últimos años de su vida, en los armarios de la casa de Chelsea, que era su casa de montaña, ella vivía en Nueva York, en Manhattan,
y se descubrieron miles de cartas psicoanalíticas hechas de su puño. Así que esta obra tiene mucho que ver también con ese texto psicoanalítico. Que develaron, pues, desvelaron, pues, que el artista había tenido una relación oculta con el diván desde 1951 hasta casi mediados de los 60, la época menos productiva de su vida. Entonces se podría decir que había cambiado el arte, que lo llamaron, a ella se le llamó que hacía arte confesional, confesaba todas sus tragedias y las llevaba, esa confesión era su expresión y las llevaba a sus obras. Obras muy prolijas porque Louise Bourgeois, además de ser la gran escultora famosa conocida en el mundo, ya sabemos que fue la gran grabadora que la acompañó para toda la vida, pero ella dibujó todo el tiempo y no es eso que llamamos nosotros dibujar un boceto para lograr una obra, no. Ya se encerraba un día completo a crear una obra, nadie podía pasar, ni su propio asistente, que también es otro sentido muy importante para hablar. Hay muchas cosas interesantes que hablar, pero hay que enfocarse con este tema de lo que fue la vida de Louise Bourgeois, cómo influyó esa vida, vamos a llamarla trágica, ¿no? No todo el tiempo fue trágico, porque si ven fotografía de Louise Bourgeois, bueno, venía de una familia muy acomodada, tuvo oportunidades de educación, de viajar, etcétera. Fue una mujer que relativamente en su matrimonio también fue feliz, pero bueno, en su relación con el arte y sus intimidades familiares no lo fue. Bueno, se podía decir que ese arte confesional que lo etiquetaron a ella, lo había cambiado en estas épocas del 1951 en adelante, por escrituras de sueños y de angustia. Bueno, me interesaba tratar de entender qué la motivaba, porque tenía estos increíbles ataques. Perdón. Voy a leerles, ya estoy finalizando, ya que está Louise Bourgeois y Jerry Goroboy, el personaje. Yo no quiero terminar de hablar sobre la vida de Louise Bourgeois que influye en su obra, porque sin dejar de hablar de Jerry Goroboy. Ese joven que usted ve allí acompañó a Louise Bourgeois en el transcurso de 30 años de servicio como asistente. Era su mano derecha, era su todo, era quien la calmaba, era quien le conocía todos los pasos, todas las mañas, como diríamos nosotros. Era la persona indicada para trabajar con ella, la que de alguna forma también lograba controlar las histerias, pero también hay algo muy particular sobre las histerias y con eso voy a finalizar. A Jerry Goroboy también, por supuesto, se le han hecho sus entrevistas. Es un artista y él decía que le interesaba tratar de entender qué la motivaba a Louise Bourgeois, por qué tenía esos increíbles ataques de ansiedad e impulsos destructivos, porque es que Louise Bourgeois hacía una obra e inmediatamente la destruía, o si te descuidabas como asistente, la destruía. Y siendo una persona visual, podría extrapolar mucho de lo que produjo. Siempre decía que su arte era su psicoanálisis. Está hablando Goroboy sobre la persona más íntima en los últimos años de Louise Bourgeois, sobre Louise Bourgeois. Y sus conflictos estaban ahí mismo, en las obras. Bueno, señores, hay algo que yo quiero cerrar porque tampoco podemos dejar de ver una de las obras más hermosas que ha hecho Louise Bourgeois, y es esta, El Arco de la Histeria. Y el Arco de la Histeria es el cuerpo vaciado, pues se hizo todo el proceso escultórico de vaciado del cuerpo del asistente. Podrán ver la extrema delgadez del asistente. Pero también es muy importante decir, porque Louise Bourgeois quería demostrar que los hombres podrían ser igualmente histéricos, porque siempre la histeria se ha asociado malamente con la mujer. Y entonces por eso ella quería una figura masculina
y por eso ella utilizó la más estética para ella, que era la de su asistente Jerry Boroboy. También es muy importante esa extrema pulitura del bronce, porque bueno, también semióticamente connota ese espejo que uno se ve a partir del cuerpo del otro y que es inclusive ese color del bronce brillante e iluminado es el color que toca tu piel cuando tú ves esa obra, que es hermosísima. Así que señores, muchísimas gracias. Me devuelvo a la otra cuando dice Luis Bourgeois, cuando miras a alguien a los ojos, ves la verdad. El cuerpo no miente. Gracias, muy amable. Voy a pasar, voy a quitar esto. Gracias, Víctor, gracias, gracias. Voy a quitar el stop sharing. Quiero también agradecer enormemente la presencia. Bueno, le agradezco a todos ustedes por haberme escuchado, pero quiero agradecer la presencia de una curadora, de una extraordinaria y muy querida y muy admirada curadora en Venezuela, que se llama Josefina Manrique, también muy bien acompañada por otra curadora, Priscila Abecasis, que son de la Fundación GEGO. Estoy muy orgulloso de poderla escuchar, siempre la he admirado, conozco su trabajo como estudiante y como investigador, no nos conocíamos, apenas nos estamos viendo la cara. A Priscila, bueno, sí, ya yo tenía mi comunicación con ella, pero con Josefina, primera vez que nos vemos la cara y tantos años que por lo menos de mi parte he estado en contacto con ella. Así que bienvenida, muchas gracias. Dejo al host del CEBAS para que te presente, Josefina, bienvenida. Así es, ya vamos a realizar esa presentación con todos los honores que merece. Antes de eso, nosotros agradecemos su participación, profesor Jimmy, por este recorrido tan interesante por la vida y obra de Luis Bourgeois. Ha sido muy enriquecedor saber cómo han sido sus inspiraciones para poder producir sus obras, unas obras que pues deleitan al mundo entero y que gracias a sus comentarios y gracias a su experiencia como investigador pudimos conocer un poquito más y poder disfrutar de estas obras, tanto de lo que le apasionaba al artista como lo que quería transmitir con su arte. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por toda esta información sumamente valiosa que nos va a ayudar a poder enriquecernos a nivel informativo, cultural y como personas también. Y para dar continuidad con este evento de esta mañana, ahora sí vamos a presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es Josefina Manrique, como el profesor Jimmy lo acaba de mencionar. Ella es investigadora, gerente cultural y curadora. Entre sus últimas actividades se cuenta el haber sido co-coordinadora del proyecto de documentos de arte latinoamericano y latino del siglo XX, archivo digital y de publicaciones, del Center for the Arts of the Americas, el ICAA, con sede en Houston, Texas. Adicionalmente, fue directora ejecutiva de la Fundación GEGO de Caracas entre 1998 y 2006. Actualmente dirige la realización del catálogo Razonando de la obra del artista GEGO, entre otras actividades que desempeña como curadora de la colección de la Fundación GEGO. Así que, profesora Josefina, nosotros encantados de poder contar con su participación. Como siempre, las pantallas son todas suyas y nosotros quedamos todos oídos. Bueno, muchísimas gracias por este recibimiento, gracias por haberme invitado a estas charlas maravillosas. Jimmy, muchísimas gracias por tu charla, me encantó y es un placer escucharte, y gracias también nuevamente por el recibimiento que me has hecho tan cálido, y es un gran placer conocerte y conocerlos a todos. Esta mañana me llama mucho la atención muchas de las cosas que hablaste sobre tu artista, porque hay cosas que la conectan con GEGO y a la vez son tan dispares. Una hacía arañas, la otra las tejía, la otra tejía. Entonces hay muchas cosas que me llaman la atención entre estas dos mujeres, y que espero que durante la charla, y si podemos
hablar posteriormente a la charla, me gustaría conversar contigo. Durante los próximos minutos lo que yo pretendo hacer es sintetizar de alguna manera los puntos más importantes de la vida y la trayectoria de Gego. Cómo llegó Gego a nuestro país, cómo la conocimos, cómo la tuvimos nuestra, cómo la hacemos, artista nuestra. Y también cuáles fueron los momentos más icónicos de esa trayectoria artística. Y también un poco ver cuál fue su labor docente y por qué fue tan importante para ella. Eso es básicamente lo que quisiera repasar esta mañana con ustedes. Para ello me voy a permitir compartir la pantalla y hacer mostrarles algunas diapositivas. Pero realmente no puedo, unas láminas, realmente no puedo hablar de Gego sin mostrar lo que es su obra, ¿no? Entonces, con permiso, vamos a ver cómo hacemos esto. Y comenzamos. Ok. Gego nació en Hamburgo en el año 1902, una ciudad portuaria. Provenía de una familia de origen judío y banqueros por tradición. Gego desde niña tuvo inclinaciones por las artes plásticas y de hecho muy niña empezaba a ilustrar, comenzó a ilustrar cuentos y poemas infantiles. O sea, tenía los cuentos, los poemas, los ilustraba y algunos de ellos aún se conservan. O sea, que ahí lo importante que era para ella. Una vez que ya Gego había terminado sus estudios primarios y secundarios, decide estudiar arquitectura e ingeniería. Era una carrera conjunta en la universidad, en lo que hoy es la Universidad Técnica la Universidad de Stuttgart, antes Escuela Técnica, y se gradúa para el año 1938. En esa época, la Alemania nacionalsocialista, por supuesto, ya tenía unas medidas muy estrictas y violentas, más que estrictas, violentas, contra las personas de origen judío y contra la población judía, confiscando y restringiendo sus libertades, su propiedad y hasta su vida. Por lo cual, la familia de Gego se ve obligada, en primer lugar, a emigrar, y Gego lo hace posteriormente. Lo hace posteriormente porque, entre otras cosas, quería terminar la universidad, para lo cual debo decirle que muchos de sus profesores le ayudaron a que agilizara finalizara sus estudios más rápido y así poder salir del país. Viaja primero a Inglaterra, donde estaban su madre y su padre ya sentados, tratando de conseguir visa para ese país, no lo consigue. No la consigue y acepta una visa que le había llegado un poco antes de salir de Alemania, una visa a Venezuela con un contrato de trabajo que había sido gestionado por una prima de ella que había trabajado, que había vivido en Venezuela. Entonces, bueno, decide aceptarse y se lanza a una gran aventura. Y eso es una cosa que yo creo que es importantísimo en el destino de Gego, y es la valentía para afrontar cambios sin miedo. Así va a ser su trayectoria artística. Va a ser muy variada, muy rica y va a tener el mismo empuje, la misma osadía con la que un día se montó en un barco a un país que ni siquiera conocía muy bien dónde estaba y sin hablar ni una gota de español. Eso me parece importantísimo. Y además una mujer sola, profesional, a un país que prácticamente estaba saliendo de una gran dictadura gomecista. Estamos en la época de López Contreras, y bueno, un país rural, comenzando, digamos, a ser un país distinto. Llega a esa Caracas, en un principio va a estar trabajando freelance, con algunos, así como el contrato que tenía para oficinas de construcción, para varias construcciones, para varias oficinas de construcción, trabajando en eso. Cerca del año en el año 1940, conoce al empresario Ernst Gunn, también de origen alemán, con el que contrae matrimonio y funda una empresa propia llamada Taller Gunz, que
era más que todo una carpintería y que se dedicaba a la fabricación de lámparas y muebles. O sea, que Gego ya aparece en una etapa diseñando muebles y lámparas, lo cual es muy afín, como sabemos, no será el único arquitecto que realmente haga esto. Hacia el año 1948, Gego diseña y edifica 2 casas de estilo neocolonial en la urbanización Los Chorros, al este de Caracas, y serán las 2 únicas obras arquitectónicas de su autoría que se construyeron. Después de esto, Gego no va a ejercer nunca más la arquitectura, digamos en estado puro, y nunca más, y menos va a construir nada que ella haya diseñado. 2 años después de esto, o 3 años después, hacia el año 1951, se disuelve su matrimonio con Ernst Lubitsch. Cuando entramos ya en el año 52, Gego, digamos, vive un año muy especial. Primero, consigue la nacionalidad venezolana, se hace venezolana. Y, por otra parte, va a conocer al diseñador gráfico, artista y docente de origen lituano, Gerd Leufer, que va a marcar su vida de una manera definitiva, pues además de ser su compañero de por vida, él va a ser el gran cómplice, el gran aliado de Gego a lo largo de toda su trayectoria artística, y quien la impulsó para que se dedicara exclusivamente al ejercicio de las artes plásticas. Hay una cosa que me he dicho, pero debo de mencionar. Gego no solamente dibujó en la infancia, ella dibujó a lo largo de toda su vida, inclusive en esta época dibujaba. Hasta había tenido exposiciones, había participado en exposiciones en la Universidad de Stuttgart. Por tanto, yo me imagino que ese deseo de dedicarse a las artes visuales estaba ahí, y Leufer, por supuesto, lo que hace es impulsarle, darle el apoyo para que esto ocurra. Hacia el año 1953, ambos van a refugiarse a un pueblo que quedaba en el litoral central de Venezuela, que queda en el litoral central de Venezuela, llamado Tarmas, está cercano a Carayaca. En ese semi-retiro es perfecto para que Gego comience a dedicarse a las artes visuales y a experimentar sobre todo con todo lo que tuvo a mano. Experimentó muchísimos géneros, muchísimas técnicas, ayudada sobre todo por Leufer, que tenía una sólida educación para las artes plásticas. Gego tenía sus conocimientos en arquitectura e ingeniería, pero Leufer le proporciona, digamos, esa base de las artes, esa base específicamente para las artes visuales. En un principio, aquí lo vemos a ellos en Tarma, ahí, y en un principio estas obras, por supuesto, lo que va a ver Gego, va a ver el paisaje, va a ver lo que lo rodea, y con eso es que va a trabajar. Entonces, la gente, el pueblo de Tarma, y cómo lo va a representar. Van a ser obras figurativas, saturadas de color, con a ver, dibujos, tintas, acuarelas, y sobre todo son obras que de alguna manera recuerdan, está muy presente en ella el peso de las vanguardias artísticas europeas y alemanas específicamente. Aquí vemos una xilografía de Gego a la mano izquierda, que las hacía con mucha frecuencia, y luego aquí vemos también unas acuarelas, y como vemos, estamos viendo ya cómo de alguna manera la línea empieza a destacarse en esas composiciones, y los demás elementos van a ser poco a poco arrinconados y desplazados por el poder que va a tener la línea y el espacio en la obra de Gego. Aquí ya vemos ya un poco más camino a la abstracción, y bajo esa premisa va a hacer un sinnúmero. Gego en esta época es muy productiva y hace grafitos, hace tintas, hace collage, témperas, acuarelas, caseína, y está. Vamos a ver un poco más adelante, y ya estas son caseínas de Gego. Y aquí
en estas obras tan tempranas ya podemos apreciar lo que va a ser importantísimo en el discurso artístico de Gego. Vemos las líneas, vemos el espacio y vemos, si somos un poquito más adelantados y vemos la imagen de la derecha, esa caseína, ya podemos ver inclusive activo lo que va a ser su gran obra en la reticular. Ya de regreso a Caracas, como ya en el año 50 y pico, ya casi 58, se regresan a Caracas, Gego comienza a hacer sus primeras obras de mayor envergadura, sus primeras esculturas. La que tenemos a la izquierda, Vibración en Negro, de hecho, es la primera escultura que Gego realiza en su vida, un poco animada por Alejandro Otero y Jesús Soto, que eran amigos de tanto de Leufer, sobre todo, que Leufer era una persona que estaba muy metida en el medio artístico, y Gego también, bueno, recibe todas esas relaciones, las hace suya también. Y ellos impulsan a Gego para que Gego haga estas esculturas. Y a partir de este momento comienza lo que los críticos han denominado su etapa de líneas paralelas, un sistema estructural que, como su nombre lo indica, consiste en composiciones en base a líneas paralelas que crean planos y crean volúmenes, con efectos de transparencia y también de vibraciones. Sobre todo especialmente en este tipo de obras, en las obras iniciales, esa vibración es mucho más frecuente. Y se da porque el espacio entre las líneas y las líneas mismas causan ese tipo de efecto. Pero no era un efecto que ella perseguía. Ella, para eso para ella era secundario. Ella, ¿qué era lo que Gego buscaba? Y esto es testimonial. Gego buscaba que el espacio se incorporara a su obra. A medida de esas transparencias que uno ve, de esos planos que se cuela, el espacio se cuela a través de esos planos de línea. Y eso era lo que ella quería, esa incorporación del espacio a través de su obra. Entonces, ¿qué buscaba? Tenemos ahí la línea, tenemos el espacio y la transparencia. Son tres conceptos fundamentales para la obra de Gego y van a privar sobre todo su desarrollo artístico. Es importantísimo esto. Este sistema más o menos va a durar aproximadamente hasta el año 71. Empieza en la escultura, lo cual es muy significativo o muy peculiar. Empieza en la escultura, pero pasa al dibujo. Gego va a ser una gran dibujante y una dibujante muy profusa, muy profusa a lo largo de toda su trayectoria artística. Solamente va a haber una etapa y la veremos más adelante cuando ella abandona un poco el dibujo. Pero en esta etapa la producción de dibujo es enorme. Aquí vemos otros ejemplos de cómo Gego empieza a manejar esos planos de líneas paralelas, creando volúmenes y creando formas geométricas, ¿no? Lo vemos aquí en estas dos obras maravillosas. Vemos igual cómo ese mismo sentido, así lo vemos en la obra tridimensional, se trabaja también de igual manera en la poderosísima obra bidimensional de Gego, en la obra sobre papel. Vemos cómo deja esos espacios vacíos, cómo deja esos márgenes, como vemos cómo la transparencia y el espacio nuevamente se incorpora a la obra. En las obras que vimos anteriormente, Gego tenía que hacer uso de herreros, tenía que hacer uso de otras personas para que le ayudaran a fabricar. Poco a poco ya se quiere ir deslastrando de eso y empieza a ser como una fabricación muchísimo más manual. Ese carácter artesanal de la obra de Gego, que se va a percibir sobre todo y con mucho más importancia en las obras actuales, es lo que ella quiere empezar a manejar. Entonces empezamos a ver en esta época de las líneas paralelas obras un poco más ligeras. Aunque estas siguen siendo hierro y metales más pesados, ya empezamos a ver un aligeramiento de la forma. Y también un manejo muchísimo más cercano y más próximo y más íntimo de estas piezas. Aquí vemos el manejo de las líneas paralelas en grabados, en estampa. En este caso son litografías. Ambas son del Tamarin. Esto es una litografía del Tamarin del año 63,
de cuando ella estuvo como artista invitado, y la otra, lo que vemos es un maravilloso libro de Gego. Hizo muchísimos libros, uno los hizo todos a mano, a lápiz, creyón, y otros fueron hechos a través de estampas y grabados, que son importantísimos. Aquí vemos el libro Lines, que lo hizo, es una combinación de su obra y una poesía de Amy Baker. Es un libro maravilloso y vemos también el poder y el uso de la línea muy juguetona, además, muy acorde con el poema que estaba escrito ahí. Como vimos, como estábamos viendo, el aligeramiento de las líneas produce ya finalmente un manejo de Gego total de la obra. Y entonces crea obras maravillosas como estas series que se llamaban Líneas también, que son estas obras ligeras, y para más colmo en bases transparentes, donde uno puede además ver los anudamientos, los enlaces de la obra, los recursos materiales con los que ella estructura la obra, que son visibles en sus piezas y que es una cosa tan importante para ella. Y con base a esto mismo, vemos, esto es un desarrollo de las líneas paralelas un poco peculiar, que se le llama en forma vertical, que son los maravillosos chorros, que son varillas de aluminio dispuestas como especie de racimos, que de una manera paralela caen al suelo, pueden caer, aterrizan sobre el suelo, de articulaciones flexibles, y es una exploración distinta a este sistema de líneas paralelas un poco más avanzado. Y aquí entonces vemos igual, sigue con la producción de su dibujo, que como les digo era bastante variada, bastante profusa, pero aquí vemos un manejo muchísimo más delicado de la línea, muchísimo más sutil, donde hay más juego, y aquí vemos por ejemplo a la derecha como las líneas sobrepuestas de esa manera o cambiadas de ritmo van creando volúmenes, formas y juego. Muy importante ese sistema de juego en la obra de Gego. Quiero detenerme un momentico aquí para hablar un poco del sistema estructural y las etapas de la obra de Gego, de las que se habla mucho y de las que se refieren casi todos los críticos y los curadores y los investigadores. Esto nace un poco de la relación de Gego con Hani Oso cuando hacen una exposición en el año 1977 en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Gego trabaja cercana o sea, las dos trabajan juntas y un poco Gego escribe lo que ha sido su trabajo y sus búsquedas, y de ahí nace este sistemas estructurales en que los que se dividen las líneas paralelas, las paralelas verticales como los chorros, y luego vienen todos lo que son las redes, las mallas, las reticulares, que están divididas con base al triángulo cuando tienen una base triangular, o con base al cuadrado, cuando el cuadrado es la base de esa red de imagen. Pero ¿qué es lo que pasa después de eso? Después de eso, en los sistemas estructurales de Gego se hacen tan variados, tan heterogéneos, tan distintos, tan complejos, que es imposible sustraerlo a un solo sistema estructural. Entonces, ¿qué pasa? Los críticos se vieron en la necesidad de empezar a llamar las subsiguientes etapas de la obra de Gego como eran los tipos de obras que ella hacía en un determinado momento. O sea, ya no se habla de sistemas estructurales por la forma de composición, sino se habla de obras con atributos formales particulares semejantes entre sí, como los dibujos sin papel, los bichitos y las tejeduras que vamos a ver enseguida. ¿Qué pasa? Vamos a entrar entonces en la etapa de redes y mallas y reticularias, que digamos es la etapa más celebrada de la obra de Gego. Esto no comienza de la nada, esto comienza ya en el año 68, ya vemos que ya habían dibujos donde ya le molestaba un poco esa rigidez de las líneas paralelas y comienzan a saltárselas y comienza a haber juegos entre esas líneas y vemos cómo se empiezan a enredar las líneas y ya vemos obras con franco tejido como la de la derecha, ¿no? De ahí saltar a la retícula, un paso prácticamente natural. Entonces, la reticularia, es importante señalar, nace en el papel. Gego comienza a dibujar retículas, a dibujar muchas retículas sobre el papel. Y luego
Y luego, las retículas invaden el espacio tridimensional y nace lo que nosotros llamamos la obra más emblemática de Gego, la obra más celebrada, que es la Gran Reticularia del Museo de Bellas Artes de Caracas en 1969. Esta consistía en una instalación de diversos módulos de redes y mallas que penden desde el techo, se combinan y articulan en diferentes densidades, tramas variadas, direcciones, y la mayoría están realizadas con aluminio, con acero inoxidable, con hierro. Esos son los materiales generalmente. La reticularia pasó por diversos montajes. Aquí vemos el de Nueva York, interesantísimo, porque se hace en una carpa en el Center for Inter-American Relations, una carpa que se sitúa frente a la galería, se hace la carpa, que la carpa prácticamente forma parte de ese espacio de la obra, y ahí se monta la reticularia. Lleva la reticularia de Caracas a Nueva York y la monta ahí. Aquí vemos también otros montajes, uno en el Museo de Bellas Artes en el año 74, cuando la obra reingresa a las instituciones museísticas en Venezuela, y luego en la Galería de Arte Nacional. Son montajes diferentes, vean cómo la obra configura espacios diferentes, se hace de una manera muy distinta de una a otra, cambia. Y aquí vemos el montaje ya en la Galería de Arte Nacional en 1981, donde fue supuestamente la sala permanente de Gego, la supuesta sala permanente de Gego, y vemos cómo se crean esos sinfines para dar ese sentido de esa obra que flota en un espacio, ¿no? Total, blanco, impoluto. Ese montaje lo hizo Gego, y es un montaje que fue realmente muy especial. ¿Qué es sobre todo lo especial en esta? No solamente porque esto hace que crea la gran reticularia y los diferentes montajes reticulares, sino que esto también va a inaugurar todo un sistema y estructural de trabajo que va a hacer obras maravillosas como estas reticularias individuales, estas con base triangular, como las estamos viendo ahorita. A la derecha una aplica reticularia, luego la reticularia 75, que suma algunas muestras, o como estas maravillosas reticularias cuadradas, que vean que son cuadrados las que las conforman. Aquí la de la derecha tiene doble curvatura y la otra es prácticamente una torrecilla de reticularia que pende del techo y cae con las plomadas que le dan peso y la mantienen. No solamente crea eso, sino también hace otras configuraciones, como los maravillosos troncos, que son digamos, un crecimiento en vertical de las retículas modular, interesantísimo por demás. Y las esferas, que igual es una configuración en círculo. Aquí estamos poniendo dos ejemplos, una de esferas combinadas y otra de esferas individuales de estas retículas. Entonces ven cómo la reticularia sirve para hacer configuraciones muy variadas y muy ricas en el repertorio artístico de Gego. Pasamos a lo que es lo que fue la obra tridimensional más extensa de Gego, y una de las más interesantes y más, digamos, más interesantes, sí, más interesantes y más distintas, más variadas. Y esta es una obra que no nace de la nada. Por supuesto, ya en el año 70 Gego tenía un juego con unas obras que tenía hechas en plexiglas, que colocaban diversas formas y a veces las pegaba a la pared. De alguna manera prefiguran lo que va a ser los dibujos sin papel. Y también con los apliques de reticulares que también se adherían a la pared y que también hacían ese juego del dibujo contra la pared. Así, de alguna manera, creemos que nacen los dibujos sin papel. Los dibujos sin papel no son otra cosa que un dibujo hechos con alambres
otro elemento metálico, producto incluso de desechos industriales, que de alguna manera sustituyen lo que es el dibujo y todos los recursos propios del dibujo. Además, se colocan sobre la pared como si fuera un cuadro. Eso es un dibujo sin papel. Aquí estamos viendo los dibujos sin papel de las primeras épocas, que son más regulares, más contenidos, y ya vemos después poco a poco cómo esa contención comienza un poco a liberarse. Es una época a la que le dedicó 12 años de su vida. Ella va a hacer durante 12 años dibujos sin papel. ¿Qué significa esto? Que la obra sobre papel empieza a mermar, porque está dibujando en el espacio. Entonces, la dibujo sobre papel empieza ahí, esta es la época en donde menos dibuja sobre el papel, porque está dibujando constantemente en el espacio. Es una obra, es la más vasta producción que realiza Gego. Como la durante muchos años, por supuesto, va variando, va teniendo como algunas, de alguna manera, algunas etapas más o menos reconocibles, más distintas. Aquí ya lo hace con mallas, que son mallas prefabricadas, a las cuales interviene, hace corte, juega con ellas, le hace dobleces, las coloca sobre el marco, de alguna manera está también trabajando, obviamente, en la retícula. Vemos estas que son dibujos que son solamente el marco, abandona la obra por dentro y se va hacia los marcos. Y entonces son muy divertidos. Hay una cosa que es importante en la obra de Gego y es la diversión, y ella lo decía, que si no hacía arte para divertirse, ¿para qué entonces lo hacía? Entonces el dibujo sin papel participa mucho de ese divertimento de Gego. Aquí vemos estas que son muy sutiles sobre plexiglas, ¿no? Muy delicadas. Aquí vemos la malla rota. Las mallas ya violentadas de alguna manera, intervenidas, y esto es interesantísimo. Gego vive, yo creo que a lo largo de su trayectoria, si algo la puede definir, es que ella hace un canon para luego destruir. Se teje y se desteje constantemente a lo largo de su trayectoria, con toda osadía, con una enorme valentía. No le da miedo transformarse, no le da miedo cambiar, no le da miedo arriesgarse. Eso lo hace durante toda su trayectoria artística, que vemos y estamos viendo lo variado que puede ser. Vean este dibujo sin papel, el de la izquierda, que me parece siempre sumamente divertido, porque es un cubo plano, para la vez es tridimensional, porque está hecho con alambre. Y a la derecha, un dibujo sin papel que yo llamaba separaciones de espacios. Realmente ese dibujo no va contra la pared, sino perpendicular a ella. Muy bello también. Poco a poco, Gego que ya incorpora tantos materiales a la obra, que se empieza a precarizar. O sea, llega un momento que cualquier cosa sirve para hacer un dibujo sin papel. Cualquier material de desecho, cualquier cosa es aprovechada para hacer dibujos sin papel. Entonces ya los últimos dibujos sin papel son francamente divertidos. Son hechos con cualquier cosa, con restos de colchón, con restos de tuercas, con lo que sea. Con una malla que estuviera destrozada, con restos de su propia obra. Eso es importantísimo, sobre todo por lo que vamos a ver actualmente, que es su próxima obra, que son los bichitos y bichos. ¿Qué son los bichitos y bichos? Los bichitos y bichos son, para mí, la obra más divertida de Gego y muy importante porque a pesar de que son unas obras minúsculas, generalmente son obras pequeñas, bueno, estas no son tan pequeñas, pero las que vienen son pequeñitas, son igualmente potentes en lo simbólico, en lo que ellas tienen. Aquí vemos cómo Gego, después de hacer esas mallas maravillosas de la reticular, aquellos módulos perfectos que se enlazaban y que circundaban el espacio de aquella manera tan brillante, tan increíble. Aquí vemos las mallas arrugadas, rotas, ¿no? Y es tan importante esto como símbolo, como lo que significa, cómo te haces y te deshaces completamente y vuelves a reinventar. Y aquí están los bichitos. Son pequeñitos. ¿De qué están hechos? Están hechos con restos de obras,
están hechos con materiales residuales, están hechos con todo lo que tenga en la mano, desperdicios industriales, también todo, con cualquier cosa hacen los bichitos. Estos pueden ser como estos, muy digamos, locos, muy lúdicos, o pueden ser también algunos que recuerdan de alguna manera su obra pasada, su obra anterior, como estos, que son como más formales, con un sentido estético, digamos, más presente, más limpio, mucho divertimento. Ya estos son prácticamente los últimos dibujos, los últimos bichitos que realiza. Es importante también señalar que aunque no se los está presentando, a partir de que Diego sigue dibujando, sigue haciendo monotipos, hace en tinta, hace serigrafías, hace estampa. Algo importante, no se los pongo porque realmente ya estamos, es bastante. Y finalmente llegamos a lo que fue el último desarrollo de su obra, que fue en plano, que fueron las tejeduras. Muy bello cerrar con esto porque Diego vuelve entonces a hacer lo que fue siempre, que es una tejedora, a entrelazar cosas de una manera bella. El color que nunca había estado presente, o sea, había estado presente en su obra, pero digamos de una manera siempre muy desplazada a lo que era la línea, aquí regresa con gran fuerza. Las tejeduras también fueron muy variadas, aunque algunas tienen atributos formales de alguna manera parecidos. Aquí vemos cómo hace esas tiras de papel entrelazadas, que son lo que son las tejeduras, faltó decirlo, y soportadas generalmente sobre cartón, una cartulina. Aquí juega con catálogos de su propia obra que los desarma, los desecha y los integra. Es interesantísimo. Es como que si estuvieras desintegrando tu obra y entrelazándola nuevamente. Aquí vemos como simplemente juega con el color y el tejido. Se nota muchísimo el tejido en la obra. Aquí muchísimo más, digamos, visual, juega más con los colores, con las formas. Aquí vemos cómo integra y desintegra las figuras. Aquí figuras, personas, objetos o espacios arquitectónicos, como vemos el de la derecha. Y estas, bueno, se las pongo simplemente porque son hermosísimas. Son una muestra muy clara de lo que fue la tejedura. De lo que fueron las tejeduras. Y esta fue la última etapa de su obra, de la trayectoria artística de Diego. Con esto ella cierra esta gran aventura que, como podemos ver, es sumamente variada. Simplemente ahora quiero mostrarles lo que fue su obra de integración a la arquitectura en los espacios públicos, que también pasó por estas mismas etapas que hemos visto, líneas paralelas, reticulares, etcétera, con las mismas búsquedas de ellos. Esta es la escultura para el Banco Industrial de Venezuela, que hizo tan temprano como en el año 1962. Aquí vemos lo que fue la torre y el mural Cedilla, actualmente desmontados, existen pero están desmontados, en espera de que se monten en algún espacio público, esperamos verlo. Flechas, que estuvo situada en el centro comercial Chacaíto, ya desmontada y desaparecida. El mural y la fachada oeste-sur y el mural en el INSE y el norte en colaboración. Esta es una obra que fue en colaboración con Gerloifer, es importante señalarlo, y se me olvidó decirlo, que también el Cedillas es colaboración de Gerloifer. Es importante, tanto el Cedillas como el mural INSE, ambos son realizados en colaboración con Gerloifer. Las cuerdas de Parque Central, en 1972, una obra que todavía está presente aquí. Nubes, de 1974, lamentablemente, eso está en el pasaje de la Concordia, lamentablemente esta obra fue desmontada y desapareció. Y Cuadrilátero, que está en el metro La Hollada. Esta es la última de sus obras.
esta es la última de sus obras en espacios públicos adosadas a la arquitectura, ambientadas en la arquitectura. Diego también cumplió una importante labor docente. Diego fue profesora en la Escuela de Artes Plásticas entre el año 58 y 59. Fue profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela entre el año 60 y 62 y fue profesora en el Instituto Neumann INSE, además fue miembro fundador de ese instituto entre el 64 y el 77. En esa última institución desarrolló una cátedra súper ambiciosa, súper exigente, que se llamó de modelado y formas tridimensionales, que le permitió estudiar a fondo, en conjunto con sus alumnos, la forma geométrica, el comportamiento de los volúmenes, lo cual exploraría con frecuencia en su obra, como ya pudimos observar. Diego fallece en el año 1994, al final de ese año, Gerloifer, su viudo, que bueno, la sobrevivió, y los hijos de Diego y los nietos de Diego constituyen la Fundación Diego, justamente para preservar el legado del artista de diversas maneras, para preservar y divulgar el legado, preservar mediante la constitución, el registro en una gran base de datos de las obras del artista, asesorar en cuanto a conservación y preservación de este legado, en manos tanto públicas, privadas, como en las manos de las obras que custodia la Fundación Diego, a divulgar a través de exposiciones como las que vemos, y bueno, y a través de publicaciones y cantidades de otros eventos como charlas, foros, conferencias, videos. Y bueno, eso es lo que se hace en la Fundación Diego actualmente. Con esto concluyo. Les doy muchísimas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escuchar y espero, bueno, que si hay alguna pregunta o algo que quisiéramos comentar, bueno, estoy a su orden. Gracias. Yo te envié aplausos y corazones. Gracias, los vi. Qué lindo, si hubiera sabido que los podía enviar, se hubiera enviado también aquí. Estoy encantado, estoy enormemente encantado. Bueno, soy un enamorado de Diego. Viajaba. ¿Tú sabes qué? Cuando yo tuve cierta edad, yo viajaba en autobús para ir a ver a Diego, pero no a ella, sino la obra, la reticularia. No se llama retícula, se llama Reticulario. Reticulario. Y era para mí fascinante, para mí era un universo, y ese universo siempre lo veo, yo soy hijo de arubiano, entonces por tal motivo viajo mucho para allá, para la isla, y trabajo, como genero un proyectos para el Caribe, entonces trabajo desde allá, y yo vivo en una zona que es muy solitaria, donde está bueno, los que conocen Aruba, donde está la refinería en la urbanización petrolera. Y eso es muy solitario, tan solitario que yo me quedaba dormido en las banquetas de la iglesia que queda al frente de la casa, y era solo porque ese mundo, ese universo que yo veía estrellado, de todos esos sistemas, todo me llevaba hacia la obra de Diego. Así que por lo menos yo estoy muy agradecido. Hay unas obras, hay unos tejidos allí que son una maravilla, y hay unos, creo, dibujos, los últimos que presentaste, dibujos de tejido o tejidos también en el dibujo, como ella siempre violaba el papel, es decir, ella hacía una presencia con elementos de sus materiales, y ahí formaba su cuerpo de la obra y producía un dibujo con elementos metálicos y no con el soporte del papel. Pero quería saber eso, lo de Sí. Ay, disculpen, abrí el comentario y la pregunta, disculpen los que tenían preferencia. No hay problema, no hay problema, profesora Josefina. Muchísimas gracias por Gracias. su participación. Nosotros desde SEBAS nos unimos pues a este agradecimiento que ya el profesor Jimmy le ha extendido. Estamos muy contentos por haber vivido de su mano ese recorrido por la obra de Diego.
una participación que fue muy informativa y también muy visual por la calidad de las imágenes que nos compartió y nos permitió adentrarnos en ese mundo y en ese universo creativo e inspirador. Gracias, gracias. De verdad agradezco mucho este momento. Ha sido un momento de verdad para conocer personas maravillosas. De verdad, Jimmy, te agradezco muchísimo todo lo que has dicho. Me gusta muchísimo todo lo que hemos compartido hoy. Ha sido de verdad muy grata mañana. Pero es importante resaltar que este evento aún no ha terminado, todavía falta la ronda de preguntas y respuestas. Ya vimos que en la parte del chat hay varios comentarios. Nosotros invitamos a las personas que están conectadas a que sigan participando de esta forma, a que si tienen algún comentario o alguna pregunta pendiente en mente, aprovechen esta oportunidad para colocarla en el área del chat. Aquí la vamos a estar leyendo y vamos a entrar en la parte más dinámica y más interactiva de la actividad en la que nosotros entablaremos esa conversación con la audiencia y con nuestros ponentes. Pero antes, nosotros vamos a compartir una pequeña encuesta desde nuestro Centro Binacional es una encuesta de satisfacción muy corta que nos permitirá a nosotros utilizarlas como instrumento para realizar más actividades de este tipo. Así que ya yo se las estoy compartiendo a todos por el chat y vamos a tomar estos 2 minutitos antes de iniciar con la ronda de preguntas y respuestas para que podamos completarlas y que podamos seguir mejorando con su ayuda, por supuesto. Vamos a colocar una musiquita de fondo. No, ya va. Que le hagan todas las preguntas a Josefina. No, no. No. Trampa. Bueno, mira, más que preguntas, una invitación. Más que preguntas, una invitación a conversar, o sea, de lo que hemos hablado, exacto, de lo que hemos hablado, que les ha interesado, si quieren ahondar un poco más la información. Más que preguntas que eso, que esas las preguntas es como, ay Dios mío, romper ese hielo. Bueno, solamente el gran orador del Sebas, que es una maravilla. Pero más que todo, yo prefiero comentarios que podamos hablar. Y yo sé que Josefina también los va a preferir de esa manera, porque le tenemos pánico a las preguntas. Bueno, por aquí hay muchos mensajes ya de felicitaciones, de agradecimiento. Por aquí había un comentario de nuestro director de cultura. Él decía que los dibujos sin papel muestran una simpleza y a la vez una complejidad increíble. Por aquí Atenea Cuoto decía que es una interesante abstracción del dibujo. Esto haciendo referencia a la ponencia de Gego. E igualmente nuestro director de cultura decía, las esculturas de Gego tienen fragilidad y movimiento que las convierten en objetos casi hipnóticos. Sí, creo que esa era una forma del artista de jugar con el movimiento. A ver. Ya, por ahí viene una pregunta de Marcelo Brenning Barrera, que ha participado activamente hoy y que le agradezco el primer comentario, Marcelo. Pregunta ahí que cuando decimos de... A ver, va contigo, Josefina. ¿Cuándo ¿qué dice? ¿Cuándo decimos con respecto a la obra de Gego, cuándo decimos desaparecidos? Expliquen un poco más. ¿Las bajaron y...? Me imagino que... Sí, eso. Me imagino que se refieren a las obras en espacios arquitectónicos, las obras públicas. Bueno, fueron obras que en algún momento, por alguna razón, fueron desmontadas y nunca más se supo de ellas. Eso ocurrió con el Centro Comercial Chacaíto, ocurrió con Nubes y desaparecieron porque más nunca se supo de ellas. Se trató inclusive de averiguar qué había pasado con ella y nadie supo nunca nada. Nadie dio respuesta a eso, ni en el Centro Comercial Chacaíto, ni en el que pasaba la Concordia. Eso pasaron hace muchísimos años. Eso ocurrió hace muchísimos años. También sucede como lo que pasa con el Centro Comercial Cedía, que
lamentablemente la zona cambió mucho y había muchos problemas para la conservación, la buena conservación de la obra, y el dueño del centro comercial ese día decidió desmontar la pieza para conservarla y colocarla en un lugar mejor y más visible. Fue su decisión, es su obra. Realmente era una decisión difícil de tomar, porque cuando un artista hace una obra de integración a la arquitectura, la está haciendo para un espacio dado, pero la obra estaba sufriendo enormemente, y eso era una verdad, era muy difícil mantenerla bien conservada. Bueno, esperemos entonces que ese espacio se dé en algún momento y la podamos volver a ver. A eso es que me refiero, no sé si esto satisface la pregunta. Ok, muchas gracias por esa respuesta. Por acá también tenemos un comentario de una participante muy especial para nosotros. Ella es Marina Kaufman, quien forma parte de nuestra Junta de Directores del Centro Venezolano Americano del Zulia y que ha estado muy activa de este evento. Muchas gracias por acompañarnos. Ella nos dice: muchas gracias por este viaje de experiencias maravilloso, por el que nos han llevado de la mano para conocer a estas dos grandes artistas que marcaron historia. Así que estamos encantados de que las personas hayan podido encontrar este ciclo de ponencias fascinante y muy inspirador también. Gracias, señora Marina, por su comentario. Sí. Marina además es una arquitecta, profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, vicepresidenta del Centro Venezolano Americano del Zulia, una gran amiga, muy sensible, estoy en permanente contacto con ella, que maneja unos proyectos muy interesantes que la Fundación GEGO puede participar en ellos, porque trabajamos con unas zonas, bueno, ya todas las zonas prácticamente son zonas en crisis, pero en esta oportunidad se ha elevado la óptima calidad de vida a partir de esos proyectos que maneja Marina con una fundación adscrita a la Facultad de Arquitectura y a algunas instituciones auspiciantes. Valga la cuña, Marina. Así es, así ¡Wow! es. ¡Bravo! Por aquí Bueno, tenemos ¿ves? otra pregunta. Todo es para Gego, qué maravilla. Yo fui clarito entonces. Aquí Marcelo Brenning nos dice: hay un proceso activo de restauración a través de la Fundación GEGO, en especial de piezas en espacios arquitectónicos. Sí, el problema con las especies, con las piezas en espacios arquitectónicos, es que pertenecen a alguien. Y, o sea, no son nuestras. Pertenecen a algo, y eso significa Mira, que tenemos que interesante. tener permiso para poder acceder a ella. Hay casos en que se ha dado, hay casos en que no. Quisiéramos, nosotros tenemos personas absolutamente profesionales que podrían encargarse perfectamente de ese trabajo, de hecho ese trabajo. La fundación de hecho hace mucha conservación de obras, hace conservación y restauración de obras privadas, que están en manos de coleccionistas privados. Lo hace con frecuencia, y de la que custodian de la fundación. Sí, nosotros podríamos hacerlo, el asunto es que nos permitan hacerlo. Ay, es la de... Sí, sí, ahí hay otra pregunta. Ahí hay otra pregunta que la quiero responder yo porque creo que Manuel Eduardo González, un artista, creo que es el artista joven que estoy loco por conocer porque amo la obra. Manuel Eduardo Sí lo es, González. sí lo es. Ay, Sí qué lo es. bueno, qué bueno, qué bueno. Qué maravilla, sí. Además que se está juntando con maracuchos creativos, entonces eso también me tiene entusiasmado. Y Él dice, trabaja para la Fundación Gego. ¡ah! Bueno, mira, él trabaja, pero él trabaja, pero él está diciendo algo aquí que, bueno, Dios mío, sería la ilusión más grande, porque sí, curatorialmente, esa relación Gego-Luis Bourgeois que hizo Jesús Ramón Amado Chumaceiro, el director de cultura del CEBAS, fue muy asertiva a ponernos a hablar de dos mujeres que coinciden muchísimo en algunos aspectos de la vida, pero en ese proceso creativo, en esas vivencias y en ese trabajo de la línea y del dibujar a partir de lo tridimensional.
Claro, sería maravilloso si estuviéramos viviendo en aquella época, voy a decirlo, de Sofía, de María Elena, ay, ¿cómo se llamaba esta mujer? Que todavía está muy activa, que trabajaba para el Museo de Arte Contemporáneo y después fue de Corbanca. Bueno, para ella también, ¿cómo se llama, Víctor? Entonces, bueno, esas épocas donde Guadalupe Bureli podía traer hasta, fue lo que trajo Guadalupe, a Chillida, imagínate tú. Achillido, sí, cierto. Eso es Entonces, correcto. ojalá que esto, imagínate que yo, viendo las obras que estaba pasando Josefina, ya yo estaba pensando de qué manera poder traer a Gego a Maracaibo. Y por supuesto que se me bajó la Santa María, lo que comencé a pensar, transporte, seguridad, son obras que ameritan algo que ya no hacemos en Venezuela desde hace mucho tiempo, que es seguro, el pagar seguro, el de transporte, el de sala, el de estadía, el de tiempo. Eso no se hace hoy en día porque no hay reales para eso, pero hay que hacerlo. Entonces se le viene a uno el mundo abajo porque se le viene a uno estas ideas. Ojalá pudiera ser que lo hagamos en estos momentos. Yo escribí al principio que en el Zulia ya se ve la diferencia. Ya, Dios gracias, se está comenzando a ver la gran diferencia. Y por eso tengo la gran esperanza de que en Venezuela también se vea la diferencia y que llegue pronto. Así que ojalá que se pueda construir esa relación Gego-bourgeois en algún momento en una relación curatorial llevada a exposición. Ojalá que fuese en Maracaibo. Saludos, Manuel. Manuel preguntaba sobre las posibles relaciones que él puede apreciar entre la obra de Bourgeois y de Gego. Yo creo que fueron dos formas distintas de elaborar ciertas cosas. Gego, ya como dices tú, sublima a través del arte y crea símbolos. Yo creo que Gego hace lo mismo, pero lo que crea son estructuras. Y es importante porque las dos vivieron experiencias muy traumáticas. Dejar de ser lo que eres y transitar de un país a otro, despojándote de toda tu identidad, porque hasta tu pasaporte te lo quitan. O sea, eres un apátrida. Es una experiencia que, bueno, terrible. O sea, y además te despojas de tu familia, te desvinculas de todo lo que fue tuyo. Es una experiencia muy poderosa, muy traumática. ¿Y cómo hace Gego? Gego lo hace a través de sublimar eso en una obra completamente abstracta, o sea, que no se refiere, no es para nada anecdótica. De hecho, Gego le huía a la anécdota, evade la anécdota. Y sin embargo, hace una obra que habla de vínculos, ¿no? Que habla de relaciones, ¿no? Pero también habla de cómo esos vínculos y esas relaciones se rompen y se destruyen. Pues va por el otro lado, como tú puedes decir, hace unas obras que prácticamente crea un símbolo de cada una de sus tragedias. Entonces, eso me parece interesantísimo. Por un lado, yo es completamente extrovertida, Gego era completamente introvertida. Era una persona que estaba mucho para sí. No solamente había un impedimento porque, ay, si era un idioma extranjero, le costaba. No. Ella era introvertida. Ella era una persona que era mucho para adentro. Lo era. Y Luis Bourgeois era completamente lo contrario, una persona muy social, por lo que tú cuentas, ¿no? Muy amiga tenía muchísima gente conocida, hacía tertulias, hablaba, ¿no? Qué diferente forma de procesar las cosas, ¿no? Bueno, justamente por acá hay un comentario de nuestro director de cultura que dice, aunque las obras de Gego y Bourgeois difieren desde el punto de vista conceptual, hay mucho paralelismo en sus vidas. El tejido está presente como elemento simbólico. Exacto. Tiene toda la razón. Y ese es realmente el punto de contacto, el tejido. ¿Y qué es otra cosa que el tejido? Que las vinculaciones, ¿no? Las relaciones, el contacto, ¿no? Es algo que creo que a ambos les hizo falta o buscaban.
Por aquí tenemos otra pregunta de Roxana Montero. Ella nos dice, ¿dónde podemos encontrar exposiciones de Louis Bourgeois? Bueno, mira, como cuando inicié, hay más de 300.000 páginas, pero qué bueno, porque te voy a recomendar algo bien chévere. Te vas a la página, pon Louis Bourgeois MoMA en el servidor, en Google, que te aparezca la de cronología, la biografía de Louis Bourgeois, del MoMA, porque está bien esquematizada y de paso realmente habla sobre lo más importante, lo más impactante de Louis Bourgeois en exposiciones. Quería recordar que Louis Bourgeois participó 3 veces en la Bienal de Venecia, y cuando en el 51, pero la más importante es porque gana el Lion dorado, creo que se llama así, sí, sí, así es como se llama, León dorado, The Golden Leon, creo que es así, de la Bienal de Venecia, y eso fue en el 99, y es ahí cuando se empieza a dar a conocer en esta parte del mundo, porque aquí era una gran desconocida, no todo el mundo conocía la obra de Louis Bourgeois. Adiós, gracias, sí, todos conocemos la de Gego. Pero aquí está también otra vez Marcelo, que dice Jimmy, él tuvo la oportunidad de interpretar, de hacer una pieza, hacer una reinterpretación de una obra de Louis Bourgeois para el Philadelphia Flower Show, ¿no? Pero es interesante porque él habla aquí de 2 sitios muy importantes que me gustaría hablar. Y también participó con esa obra en Philadelphia Museum of Art y en la Stuart King Art Center. Les quiero recordar que Stuart King Art Center fue un centro que promocionó mucho la obra de Louis Bourgeois e hizo en varias oportunidades exposiciones interesantes, o sea que ahí puede Rosana Montero también ver esas exposiciones. Pero cuando hablan de Philadelphia Museum of Art, es que creo, y yo no sé, quizás me voy a equivocar, pero Josefina me va a corregir perfectamente porque ella sí lo sabe. El nieto de Gego, Elías Crispín, es el primer venezolano y latinoamericano que ingresa a la colección de arte contemporáneo del Museo Louvre. Es un lujo que un venezolano... Absolutamente, es cierto. Pero entonces cuando este niño que ha hecho por Dios, yo no sé, Marcelo, si eres un joven, si eres un señor adulto como yo, adulto contemporáneo, pero bueno, te llamé niño. 43, eres un bebé. Entonces, mira, Marcelo, qué bueno porque hiciste una relación espacial que enmarca mucho la vida expositiva de Bourgeois. Y fíjate que hiciste, y me diste la oportunidad de que hablaste de Filadelfia, que también el nieto, perdón, de Gego, Elías Crispín, extraordinario artista, que no imita la obra de Gego, sino que se nutrió de la obra de Gego para crear todas esas maravillas extraordinarias hasta de compañía tecnológica. Elías Crispín está en estos momentos invitado también, creo que al Philadelphia Museum o a un centro cultural muy particular en Filadelfia, también para otra extraordinaria obra. O sea, es un momento, quizás no para nuestro universo, como vemos lo que representa el Louvre para todo el colectivo universal, pero este momento americano que se está viviendo también, Elías en los Estados Unidos, también es otro gran momento para las artes venezolanas representada por la obra del nieto de Gego, Elías Crispín. Así es, así es. Pero ¿sabes en qué centro te acuerdas en qué centro es que? No me acuerdo, lo estaba buscando ahorita. Recuerdo, tengo que ver. Para chuletearme Yo me voy a chuletear también. En Instagram, pero no lo tengo. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo creo que no vamos a quitarle más el tiempo a la gente. Mira, yo te he dicho hoy Ramón, Pedro, José. ¿Cómo es que te llamas vos? Que no me acuerdo. El orador. Bueno, mi nombre es Satkiel Carrillo, Sí, que siempre tengo el gusto de estar acompañándolos a todos durante los eventos de Sebas. ¿Cómo fue que dijiste? Satkiel, porque es difícil. Satkiel. Satkiel. Así es, bueno. Muy bien. Honrado. Honrado por recibir esos comentarios.
Y bueno, como usted bien lo ha dicho, el tiempo siempre apremia. En aras del tiempo, yo creo que pudiéramos tener espacio para una última pregunta que quedó pendiente y no quisiera dejar por alto. Esta la hacía Diria Martínez. Ella decía, me gustaría saber si Gego al hacer las reticulares estaba haciendo algún estudio específico más allá de la observación geométrica. Eso es con No, ella. no estaba haciendo ningún otro ejercicio. Estaba haciendo el ejercicio de simplemente de estudiar el espacio como lo hacía siempre. Nada más que eso. Nada más que eso. Bueno, y con ese comentario final, yo creo que podemos comenzar a ponerle punto y final a nuestra actividad de esta mañana, una actividad muy enriquecedora, muy cultural e informativa, donde pudimos disfrutar de todas estas opiniones e información de los ponentes acompañadas de elementos visuales que sin duda alguna ilustraban nuestros conocimientos y la información que íbamos recibiendo sobre estas dos grandes artistas, también idóneas para celebrar el Mes Internacional de la Mujer. Mujeres fuertes y mujeres que tuvieron ese coraje para poder regalarle al mundo sus ideas y su arte. Así que muchísimas gracias a nuestros ponentes por aceptar nuestra invitación. Sabemos que contamos con ustedes como aliados para este evento y para próximos que esperamos que también ocurran en nuestro centro binacional. No sé si quisieran dar algún comentario final. Josefina. Bueno, yo lo que quiero comentar antes que nada es simplemente agradecimiento por el día de hoy, por haber conocido a Jimmy, de verdad ha sido un enorme placer y por haber conocido el SEBA y sus actividades, que me parecen importantísimas y cada día más importantes este tipo de actividades. De verdad los felicito calurosamente y quisiera de verdad que no dejaran y no decayeran en este empeño en que ustedes tienen. Los felicito, Jimmy, todo lo mejor. Gracias. Eres una maravilla. Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo, Priscila, y un abrazo a todos. Mira, estuvo también Carmen Alicia. Te quiero mucho. Mariana Copelo, que debió haber disfrutado enormemente tu ponencia. Josefina Mariana Copelo es una extraordinaria artista venezolana que vive en Houston y trabaja con el abstracto geometrismo y el constructivismo. Una cosa bien interesante. Priscila, chao, chao a todos. Una maravilla. Muy bien, muy bien. Gracias. La orden. Gracias. Gracias. Bueno, chao a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como dato adicional, queremos decirles a las personas que estos eventos, tanto de carácter social como cultural, como académicos, pueden conseguir más información sobre ellos a través de nuestras redes sociales, @sebaspisozulia en Instagram, @sebazulia en Twitter y en Facebook. Ya por ahí hubo un comentario que dijo que una persona supo acerca del evento a través de Twitter. Entonces, por nuestras redes sociales siempre vamos a estar en contacto y siempre vamos a estar disponibles para todos. Así que gracias por asistir nuevamente y esperamos que nos sigan acompañando para seguir creciendo juntos de la mano como lo hemos venido haciendo hasta ahora.